están? La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África subsahariana. Registra más de 6 millones de desplazados por la violencia y el avance del M23. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Analicemos los hechos y los escenarios. Hoy en El Mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. República Democrática del Congo, crisis en Kibú del Norte. Vamos a identificar a esta nación en nuestro mapa de color amarillo, a Kibú del Norte, una región de República Democrática del Congo ubicada en la frontera con Ruanda, que está de color verde, y Uganda de color rojo. La región ha sido escenario de conflictos violentos y ya de crisis humanitaria. En las últimas semanas se ha intensificado el conflicto entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y el movimiento M23. Dicen las denuncias respaldados por Ruanda. Este anuncio también se conocía cuando el lunes se había confirmado la toma de la ciudad de Goma, ordenando a los militares congoleños que soltasen las armas. Además de ellos, 4.000 presos se habrían fugado de las cárceles. El M23 continúa esta semana su ofensiva en la provincia de Kibú del Sur, identificada ahí de color mostaza, y han tomado 2 nuevas localidades. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de este país se organizan para bloquear el camino y frenar el avance de los rebeldes. Así los califican también algunos medios occidentales, pero hay que identificar quiénes son los del M23. El gobierno de Ruanda, sin embargo, niega cualquier tipo de apoyo al M23, incluso cuando expertos de Naciones Unidas, en un último informe, estimaban que hasta 4.000 tropas ruandesas podrían estar presentes dentro del territorio de República Democrática del Congo. Hay que recordar que todos estos movimientos están generando grandes movimientos de desplazamiento y también el aglutinamiento en los hospitales que ya no se abastecen para atender a los heridos de bala en medio de este fuego cruzado. Pero, ¿qué tiene este país? ¿Por qué el asedio? Lo vamos a revisar también en nuestro mapa. Lo vemos identificado allí, República Democrática del Congo, con sus colores de la bandera. Y es que esta tierra es una de las más ricas en recursos naturales. Posee el 74% de cobalto del mundo, el 80% de todo el coltán, esenciales para fabricar dispositivos electrónicos. Estamos hablando de aparatos móviles, ordenadores portátiles, entre otros. También tiene grandes reservas de cobre, diamantes y uranio. A pesar de la riqueza mineral, este país, en la mayoría de sus ciudadanos, viven en la pobreza. La gobernanza de su sector extractivo es débil y se caracteriza por la opacidad y la corrupción, desde la concesión de licencias y negociaciones de contratos hasta el comercio y exportaciones. Los desplazamientos masivos es otra de las situaciones catastróficas. Ya se reseñan más de 6.5 millones que han sido forzosamente desplazadas a sus hogares. Todos ellos huyen para tratar de salvar sus vidas. En los últimos años, además, se estima que más de 500.000 personas se han desplazado durante tan solo los primeros meses de este 2025, obligándolos a huir a zonas más seguras. La gran pregunta también sobre la mesa: ¿a dónde huyen? De esto y más vamos a conversar con nuestra invitada. Nos acompaña en directo desde España. Es periodista. Rosa Moro con nosotros. Qué gusto tenerla. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Gracias por invitarme. Rosa, lo primero que hay que poder identificar: ¿quiénes son este grupo del M23? Algunos les dicen rebeldes, otros les llaman grupos terroristas. Y realmente, ¿a quiénes responden? El M23 es Ruanda con un disfraz de rebelde congoleño. El régimen de Ruanda, el FPR Inkotanyi, dirigido por Paul Kagame, que está en el gobierno de Ruanda desde el famoso genocidio de Ruanda, siempre ha tenido las aspiraciones de anexionarse el este del Congo, por lo que acabáis de mencionar, que es una tierra muy rica en materias primas, y siempre ha estado en agresión constante contra el este del Congo. Lo ha invadido, es una de las potencias agresoras del Congo en 1996, lo que se llamó la Primera Guerra del Congo. Después, en 1998, otra vez con Uganda, siempre de aliado, y desde entonces no se han ido, aunque oficialmente la narrativa oficial sea que esa guerra terminó.
la primera, la segunda, etcétera. La realidad es que Ruanda nunca se ha ido del este del Congo, se ha quedado, pero digamos disfrazado de grupos rebeldes. Entonces, estos grupos rebeldes están muy bien armados, muy bien entrenados, muy bien formados, disciplinados, responden a los altos mandos del ejército de Ruanda e incluso ahora en esta última agresión están respaldados por 5.000 soldados del ejército ruandés con el uniforme del ejército ruandés. Hasta ese punto es como un secreto de polichinela, como se dicen los franceses, los congoleños, que Ruanda, el M23 es Ruanda y Ruanda es el M23. Responden ante el alto mando, es el gobierno actual de Ruanda. Son un grupo terrorista. Esta precisión es importante, Rosa. Se habla de más de 6.5 millones de congoleños desplazados. Estamos hablando de una situación ya catastrófica humanitaria. ¿A dónde van a huir estos ciudadanos? Los atacan por todas partes en medio de ese fuego cruzado. Y esto está generando también condiciones inhumanas, no solamente porque ya no tienen energía eléctrica, no tienen ni siquiera agua potable, y esto se suma también esa persecución prácticamente de cientos de miles de ciudadanos civiles, en medio de ellos, como siempre, mujeres y niños. Sí, esto no es nuevo. Los refugiados, los habitantes de la zona este de Congo, tanto de la provincia Kivu Norte, la provincia Kivu Sur y ahora se suele meter en ese mismo lote Ituri, que está al norte de Kivu Norte, están agredidos por Uganda y Ruanda desde hace 30 años. Entonces, por ejemplo, Ruanda ya ha invadido y controla efectiva y literalmente varias ciudades como Bunagana desde hace 2 años. O sea, el Congo está siendo invadido por Ruanda desde hace 2 años y nadie dice nada. Los desplazados son millones. La mitad de los desplazados que hay en esos campos son niños, en su gran mayoría no acompañados, perdidos. Y esos son campos de desplazados, de gente que vive bajo lonas alrededor de Goma. A veces esos campos son destruidos. En muchas ocasiones, en años anteriores, Ruanda ha destruido campos de refugiados con armamento pesado, bombardeando con armamento pesado. Hasta ese punto llega la agresión de Ruanda. Es de un cinismo que te hiela la sangre. Y ahora la gente huye a campos de desplazados que están más lejos de los que, total, cuando se mueven de un campo a otro, a veces son improvisados. La gente empieza a sentarse en un sitio y llegan agencias internacionales y les proporcionan lonas y bidones para agua, pero esta situación extrema de inhumanidad que sufren los congoleños del este no ha surgido hace unos días con este último ataque que ha intensificado Ruanda a través de su M23, sino que lleva años produciéndose ante la mirada o la invisibilidad de la comunidad internacional. ¿Por qué crees, Rosa, que la comunidad internacional mira a otro lado mientras esto se registra por más de 30 años en República Democrática del Congo, sobre todo en estas regiones, Kivu del Norte, Kivu del Sur? La comunidad mira a otro lado totalmente. El precio que están pagando los congoleños porque la rueda de abastecimiento de minerales imprescindibles, estratégicos para las grandes tecnologías verdes, ahora antes fue para otra cosa. Congo lleva asediado por sus riquezas tantos años. Esa rueda de abastecimiento, mientras siga funcionando, la comunidad internacional va a mirar para otro lado porque los gobiernos, las grandes empresas occidentales a las que sirven los gobiernos y los medios occidentales hacen que estemos distraídos mirando otras cosas, cuando esto es una calamidad que le pasa a la humanidad entera, como lo de Palestina realmente, una calamidad que no solo le pasa a los palestinos, pues esto no solo les pasa a los congoleños, le pasa a la humanidad entera. Vivimos en un sistema que necesita de este sufrimiento extremo, perpetuo, continuado e invisible.
tan grande de cientos de miles de millones de personas. Miramos para otro lado porque no se nos explica, no se nos contextualiza, no se nos pone en relación con el sistema en el que todos vivimos, los aparatos con los que todos funcionamos, y por eso miramos para otro lado. La ONU incluso publica informes diciendo sí, Ruanda es responsable del M23, está apoyando al M23, la Unión Europea, Estados Unidos, estamos muy preocupados con lo que está haciendo Ruanda, le pedimos que salga de territorio congoleño. A la vez que dicen esas palabras totalmente hipócritas, la Unión Europea hace escaso mes y medio firmó un acuerdo de abastecimiento de minerales estratégicos con Ruanda. Esos minerales estratégicos que la Unión Europea se compromete a comprar a Ruanda, Ruanda no los tiene en su territorio, los roba a Congo. ¿Por qué pasa todo esto? Por las riquezas que todo el mundo, todas las grandes compañías, todos los grandes comercios necesitan para su desarrollo, a costa del sufrimiento de los congoleños. Y Ruanda es su delegado en la zona. Ruanda no podría mantenerse sin el apoyo militar, estratégico y económico que tiene tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Es así, Ruanda es un país muy pequeño, con medios muy limitados, el 80% de su presupuesto es ayuda exterior. Cuando se habla de ella en los grandes medios occidentales como si fuera la Suiza de África, ¿de qué la Suiza de África tiene el 80% de su presupuesto interior a cuenta de ayudas de países europeos y Estados Unidos? Es claramente una escenificación, es una lavada de la cara criminal del régimen ruandés porque está al servicio de esto que estoy explicando. Un país que se presta, diríamos también en otros términos, Rosa, a una recolonización de uno de los países más importantes también de África subsahariana. Agradecer como siempre su tiempo y compartir su análisis con su punto de vista en torno a lo que sucede en República Democrática del Congo. Nosotros vamos a marcar una pausa. Al regreso revisamos también otros escenarios geopolíticos y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X de la cuenta de este usuario. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Daniel Mayokovsky dice, donde se publica un vídeo, comparte esta imagen, el reflejo de la esclavitud en pleno siglo XXI. Estas minas de cobalto son en la República Democrática del Congo, donde más de 40,000 niños son esclavizados, pican piedra para abastecer a las grandes multinacionales occidentales. Este es el capitalismo puro y duro, es el genocidio más blanqueado de la historia. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de esta caricatura, esta imagen que refleja a los responsables, quienes han metido sus manos dentro del desplazamiento de millones de ciudadanos de República Democrática del Congo. Ahí está esta muchacha tapándole la boca, la Unión Europea, Estados Unidos, y apuntándole en la cabeza a Ruanda, con la camiseta ensangrentada con los colores de la bandera de la República Democrática del Congo. Más de 6.5 millones de ciudadanos desplazados por la violencia interna. Detrás de todo esto, el saqueo de recursos estratégicos. Vamos a sumar al análisis a nuestro invitado, nos acompaña desde la Argentina, experto también en geopolítica, Wadi Calvo con nosotros. Wadi, qué placer recibirte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Hola Paola, un gusto escucharte. Nos decía nuestra invitada que había un acuerdo importante, estratégico, y lo voy a entrecomillar, de defensa
con países europeos, pero también con Estados Unidos y también con Japón. El objetivo es seguir saqueando el cobalto y otros minerales claves para la elaboración de baterías, con lo que funcionan estos aparatos tecnológicos. Y hablando de tecnología, en medio de una guerra tecnológica silenciosa sin precedentes, ¿crees que este movimiento es casual? No, no creo que sea casual. En el contexto de la República Democrática del Congo y tampoco en el contexto de lo que está viviendo África en este momento. Hay una serie de gobiernos que han obligado a los colonialistas franceses y norteamericanos a irse de sus territorios, Chad, Níger, Burkina Faso, Mali, conformando una nueva alianza en la región del Sahel. Y creo que no se puede leer la situación actual de la República Democrática del Congo sin tener esa situación en los papeles, ¿no es cierto? Hay una guerra civil muy importante en Sudán, es decir, todo el continente está entrando nuevamente en crisis, y justamente es cuando China tiene la mayor cantidad de inversiones en África, ¿no es cierto? Creo que hay algo ahí que se está mostrando como un espejo, ¿no? Cuanto más inversiones chinas, más conflictos existen. ¿De dónde vienen estos conflictos, Wadi? Te pregunto porque llaman poderosamente la atención estas aristas que colocas sobre la mesa que parecieran ser las claves detrás de todos estos movimientos. Ruanda apoyando a este M23 que ya ha tomado Goma, una ciudad clave también para los suministros y el paso del comercio, pero también con ello la presencia fuerte de mercenarios internacionales a sueldo para apoyar a estos grupos. ¿Qué se baraja también en medio de ello? Bueno, la trágica historia del Congo se remonta a finales del siglo XIX, cuando el rey Leopoldo de Bélgica se adueñó de ello como si fuese una estancia y se hizo inmensamente rico en aquel momento con el tráfico de marfil, con la explotación del caucho. Y eso le costó entre 15 y 20 millones de vidas al Congo. Y la riqueza de ese territorio es de tal nivel que desde entonces hasta hoy ese ha sido el gran drama del Congo, su riqueza. Y en estos últimos años, cuando elementos como el coltán se hacen tan imprescindibles para la industria tecnológica, se descubren, los más importantes yacimientos de este tipo de materiales en el este del Congo. Y se están generando situaciones para poder seguir explotando al país sin siquiera pagarle lo que merece, lo que aporta, y generan estas guerritas, ¿no es cierto? Hay que ver que en el este del Congo hay 100 grupos armados con diferentes contextos, diferentes ideologías, incluso está presente hasta un grupo que pertenece al Daesh, que apuntan esencialmente a mantener esa zona constantemente en turbulencia para continuar la explotación, el robo de sus riquísimos yacimientos de minerales, ¿no es cierto? La Unión Europea
creo que en este contexto es el principal responsable de esta situación, porque ha firmado con Ruanda un acuerdo por para la extracción de materiales, de materias primas que Ruanda no tiene. Es decir, lo tiene que literalmente ir a robar al este del Congo. Sí. Y bueno, este es el contexto de esta guerra que se viene prolongando desde hace por lo menos 30 años, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Wadi, quiero proponerte que revisemos rápidamente nuestra leyenda porque quiero hablar de los escenarios que podrían venir con este conflicto interno. Esto lo reseñaba el portavoz del ejército congoleño. Ahí lo tenemos en la pantalla del mapa, lo colocamos. Lo que Ruanda no sabe es que la guerra no ha comenzado todavía y que comenzará, decía durante sus declaraciones. Sylvain Ekeng, justamente advirtiendo que lo que estaba avalando Ruanda con uno de estos grupos, el M23, no iba a quedar en la impunidad. Wadi, se habla de que este conflicto, nos dices una guerra civil, enfrentamientos entre el ejército, el M23 y otros grupos que por cierto también siguen operando en República Democrática del Congo, podría derivar en una guerra a escala regional. Si analizamos escenarios, ¿qué implicación podría tener esto? Yo creo que apunta a una partición de la República Democrática del Congo, que es un país muy extenso y está muy mal controlado en sus fronteras, entre Kinshasa y la ciudad de Goma, que es esta ciudad que acaba de caer. Hay más de 1.500 kilómetros de distancia, en lo que el gobierno federal tiene muy poca presencia, ¿no es cierto? Y eso es una tentación y están sentadas las bases como para intentar una escisión de ese gigantesco territorio. Un gobierno débil como el de Kinshasa frente a un gobierno como el de no solamente Ruanda, sino ahí también está jugando fuertemente Uganda y Burundi, apoyados fuertemente por Occidente, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa es la dirección que van a tomar. La República Democrática del Congo prácticamente no tiene grandes aliados internacionales, ni Rusia, ni China, más allá de que hubo en algún momento cierta comunicación, pero creo que hoy no pasa por ahí la situación y para mí este nuevo conflicto apunta a eso, ¿no? A particionar por lo menos en dos a la República Democrática del Congo. Quiero agradecerte como siempre, Wadi, por habernos acompañado hoy en el mapa y compartir con nuestros televidentes tu análisis para poder entender lo que realmente sucede en República Democrática del Congo, el avance del M23 y qué hay detrás de todo ese desplazamiento masivo, 6.5 millones de ciudadanos que han sido forzados a salir de sus hogares en busca de refugio ante el fuego cruzado. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Colonizar. Ruanda pretende colonizar parte de República Democrática del Congo. La toma de la ciudad de Goma es más que una declaración de guerra. Esto podría extenderse en la región con consecuencias catastróficas. Ruanda podría conducir directamente a una escalada en la región de los Grandes Lagos de África, respondiendo a los intereses de las transnacionales. 2. Cobalto. El país concentra más del 70% de las reservas de cobalto en todo
el mundo y más del 74% del coltán, minerales claves para la producción de aparatos electrónicos, valorado en alrededor de 24 billones de dólares que siguen sin explotar. Es más, el año pasado el propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos ya calificaba a la República Democrática del Congo como el principal productor mundial de cobalto, clave para fabricar este tipo de baterías, y todo esto en medio de esa guerra tecnológica. 3. Silencio. El propio gobierno de República Democrática del Congo ya ha condenado el silencio y su inacción. Vive un holocausto silencioso. Países extranjeros están financiando a milicias locales que cometen auténticas atrocidades. El motivo, quedarse con estos recursos claves. El coltán, el cobalto. Estamos hablando de un colonialismo puro y duro que pasa por encima de millones de vidas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.